en este breve panorama de toda la obra, de todos los diálogos platónicos, sale como centro siempre el tema de la teoría de las ideas. ¿Qué es esto? ¿Y por qué? ¿Y qué interés puede tener la teoría de las ideas? En realidad, Platón da aquí un paso adelante de tremenda significación en la historia del pensamiento. Está realizando por vez primera en la filosofía una investigación de lo universal como forma de pensamiento. Los universales. Ya veremos qué solución él le da, pero adelantemos algo. Nuestro pensamiento se mueve a través de universales, a través de ideas que tienen una máxima generalidad. Podemos referirnos a un objeto concreto específico, pero para hacerlo tenemos que emplear palabras, vocablos que tienen un sentido universal. Estoy hablando de una casa en específico, pero empleo la palabra casa que funciona en calidad de universal. Me estoy refiriendo a un libro en específico, pero inevitablemente la palabra libro se está refiriendo a un ente universal. No podemos pensar sino con estos universales de uno u otro modo. ¿Qué son los universales? Para Platón no es posible dar una definición común, universal de las cosas sensoriales. Heredando un poco la tradición, la concepción de Heráclito, uno de sus predecesores, estos individuos, dados por los sentidos, las cosas sensoriales, están cambiando constantemente. Y no puedo darle una definición porque lo que hoy afirmé acerca de ellos mañana ha cambiado. Los universales son precisamente lo contrario. Son definiciones que se van a mantener. Por lo tanto, para él no son seres sensoriales. A los universales se llega solo mediante el intelecto. Y ahí viene entonces una de las cuestiones que siempre me gusta significar. Primero, en la historia del pensamiento es sumamente importante que el pensador formule un problema e intente solucionarlo. Platón tiene el enorme mérito de haber formulado por vez primera el tema de los universales. ¿Lo resolvió adecuadamente después de esa formulación? No. Lo cargó de una buena envoltura mística que creó dudas, que creó inquietudes entre sus discípulos, que no gustó a muchos de sus seguidores posteriores. Su discípulo más cercano, Aristóteles, que veremos más adelante, se negó a aceptar la formulación que él le daba, la solución que le daba a ese problema. Pero la formulación del problema de los universales ya marca una pauta. Y aquí viene la moraleja entonces. En la historia del pensamiento es sumamente importante la capacidad de formular un problema, independientemente que la solución que se obtenga o que se haga no tenga validez o esté cargada de una serie de errores o de estos acompañamientos místicos que él le dotó. De ahí el mérito y también la deficiencia de la teoría de las ideas. Platón llama a esas ideas formas o ideas con mayúscula, los eidos, dicho en el lenguaje característico griego antiguo. Esas ideas universales son las palabras del lenguaje, que no se refieren a los seres sensoriales individuales, se refieren justamente a ese conjunto de cosas que tienen la misma característica. Cualquiera de las palabras que empleamos en nuestra conversación, en nuestro lenguaje, es universal. Solo que él le va a dotar de una especial significación cuando le dice que le llama formas, le llama ideas, eidos, con I mayúscula o con F mayúscula. Los seres, las cosas sensibles, existen para él separadas de las ideas. Ya empieza aquí a conformarse una concepción que es equívoca. Las cosas sensibles separadas de las ideas. Sin embargo, de ellas reciben su nombre. Y aquí se establece una cosa claramente equívoca. Las ideas preexisten a las cosas sensibles. Las cosas sensibles se limitan a recibir el nombre de esas ideas. Todas las cosas, en virtud de su participación, o como él diría, empleando una palabra griega que también tiene un significado grande en otros territorios, por ejemplo en el arte,
Mimetizan, son mímesis de las ideas. O sea, las cosas tratan de imitar a las ideas y de ellas reciben el mismo nombre. No hay cosas buenas, o hay cosas buenas, pero son buenas solo en virtud de que existe la idea de lo bueno. Esa concepción es bastante compleja y evidentemente esta imitación o mímesis tiene mucho que ver con las ideas que habían formulado anteriormente los pitagóricos. Las ideas no son más que esas esencias que habitualmente se califican en el lenguaje griego antiguo de eidos. Aquello por lo que una cosa particular es lo que es. Esto es un libro porque imita la idea del libro. Es un libro porque es sencillamente una cosa particular que es en virtud de la idea del libro. Poniendo un ejemplo simple, sencillo, elemental. Sin embargo, vamos a tomar las grandes ideas que Platón desarrolló a través de su obra. La idea de belleza, la belleza en sí. Él nos las define como aquello por lo que las cosas son bellas. Las cosas simplemente imitan la idea de belleza y la van a imitar de manera corrupta, de manera impropia. Por eso hay cosas que son muy bellas y hay cosas que son no tan bellas y hay cosas que no son bellas, porque no logran la imitación de la belleza. La idea de la justicia en sí misma, aquello por lo que las cosas son justas. El mismo esquema. Las cosas, los sucesos, los seres humanos no son justos por sí mismos, sino que simplemente imitan la idea de la justicia y al imitarla pues quedan también con todas esas corrupciones, imperfecciones, etcétera, etcétera, etcétera. Es interesante la idea del amor, el amor en sí, aquello por lo que las cosas son amantes, se aman, son amorosas. Resulta que de acuerdo a esta concepción, los amantes o las personas que aman, todos que amamos de una u otra manera, diferentes aspectos de la vida, la existencia humana, no somos amantes por sí mismos, sino simplemente estamos imitando la idea del amor. Y de ahí esa insistencia en admirar, en sentir, en tener apego hacia la idea del amor y no hacia las cosas concretas y específicas. Apartarnos de esa relación amorosa con los objetos sensoriales reales y admirar y amar, por así decirlo, la idea del amor. De ahí ese célebre amor platónico que queda en el marco totalmente ideal y no se concreta en una relación amorosa real. El individuo que padece de estos problemas pues se queda simplemente solitario, ¿no? Y va a evitar la relación amorosa porque es imperfecta, porque es impura. Y en efecto lo son. Los amores son diferentes. Y hay amores que son corruptos. Hay amores que son ficticios. Hay no amores. Y eso no quiere decir que estén imitando mal la idea del amor, porque el amor en sí mismo no existe sino gracias y a través de estas cosas que se aman. La máxima expresión, el principio superior de la teoría de las ideas es la idea del bien. El objetivo principal al que se orientan las acciones de cada uno de los hombres. Para los griegos en general, para Platón en particular, alcanzar el bien, el sumum de todas las conquistas que puede hacer una persona. ¿Qué significa imitar la idea del bien? De ese modo, cada una de estas formas o ideas constituye una especie de existencia real e independiente. La mistificación está en entender de que esas cosas son algo que existen en sí mismo, como realidad trascendente, que están al margen, fuera, independientes de las cosas mismas. No son inmanentes a las cosas, sino son entidades que trascienden. Prácticamente son una serie de ídolos que han sido creados, fantasmas, a los cuales tenemos que recurrir para imitar de una u otra manera. Esto obedece a una pura construcción de corte o de rezago religioso, mitológico, etc. ¿Será que Platón no comprendió adecuadamente el nexo que existía entre las cosas
y las ideas o los universales. En realidad, ese mundo platónico de las ideas expresaba algo mucho más concreto. El dominio real de los universales, de las ideas legitimadas socialmente sobre el individuo. Las ideas, los universales, el orden universal de las cosas está por encima de las conciencias individuales. Yo no he creado el universal amor, yo no he creado el universal bien. Están presentes en la sociedad, están constituidos como modelos, como arquetipos, como paradigmas del comportamiento. Y por eso él dice que imito esa idea, lo que deja entonces sin explicación de dónde y cómo han surgido esas ideas. Esto va dirigido contra dos grandes enemigos de Platón y de la polis griega. La prédica sofista, que por el contrario se orientaba a resaltar la doxa, la opinión de cada quien. Cada quien puede tener su libre opinión y no tiene por qué obedecer un punto de vista único, legitimado socialmente, lo que contribuyó de uno u otro modo a la dispersión de la polis y finalmente a la posible desintegración. Si no admito toda una serie de valores universales, evidentemente no logro mantener la cohesión del todo. Esa misma concepción estaba latente en el llamado atomismo de Demócrito, a quien Platón convirtió en uno de sus principales enemigos. Si los átomos son libres e independientes, si se mueven en la dirección que les place, pues no habrá posibilidad de coherencia social. Cada cual formulará sus propias concepciones, tendrá sus propias ideas y se evitará la aceptación de una estructura única, una comunidad de puntos de vista a partir de estos ideales. O sea, no se trata de un simple error o una simple interpretación de carácter mística. Queriendo o sin querer, consciente o inconscientemente, Platón está reflejando algo real. Cuando venimos al mundo y entramos en nuestro proceso de formación individual, ya contamos con una serie de valores, de ideas, de formas, si le decimos al estilo platónico, que están presentes en la vida social. Y las aceptamos, y las tomamos, y las asumimos como válidas. El criterio del bien, el criterio del mal, el criterio de belleza, el criterio, etc. Y se constituyen en patrones, en universales de nuestras acciones específicas y nuestras conductas. Igualmente, no despreciamos que esto se llame vaso, o que esto se llame libro, o que esto se llame mesa. La aceptamos como tal y no la hemos creado nosotros. Admitimos que este objeto tiene una universalidad a través de la palabra, del vocablo mesa. Y esa aceptación rige nuestras vidas y la aceptamos así. Por supuesto que siempre en la vida social, a lo largo de su curso, hay rebeldías. Y alguien un día considera que lo que es admitido o aceptado como la idea del bien no es válida. Y considera que hay un equívoco y la cambia, la modifica o propone otro modelo. Y evidentemente empiezan los choques, los debates, las discusiones en torno a la idea correspondiente. Unos cuantos siglos después, otro gran pensador, el señor Friedrich Nietzsche, hablaría de más allá del bien y del mal. Y nos invitaría a pensar en la responsabilidad individual que tenemos de crear nuestra propia concepción de lo bueno y de lo malo. Quiere decir, a no aceptar exactamente los criterios legitimados, las definiciones universales de lo bueno y de lo malo. Cuando veamos a este pensador, veremos la significación que tuvo esta ruptura, esta concepción de aceptación plena de las ideas vigentes dentro del marco social. Platón realizó algo sumamente interesante para poder hacer entender esta teoría de las ideas, y fue lo que se denomina la duplicación del mundo. Separar el mundo en dos grandes esferas. Primera, el mundo visible, que él denominó el mundo de las sombras, de las cosas particulares. Las cosas particulares, en virtud de su imperfección, son eso, sombras, pero es el mundo visible, el mundo que percibimos a través de los órganos de los sentidos. Y el otro mundo, el mundo inteligible, el mundo de la luz, el mundo de las ideas, ese mundo al que llegamos solamente por la vía del intelecto. El ser humano común
tropieza constantemente, se enfrenta constantemente a un mundo visible, un mundo de sombra, un mundo de cosas particulares. Solo aquel o aquellos que se elevan intelectualmente a la luz y adquieren y conocen las ideas, pues logran salirse de ese mundanal y sombrío ámbito en el que se están moviendo normalmente. Esta duplicidad a la que se refiere Platón, o que construyó Platón para hacer comprensible la relación entre ideas y cosas particulares, queda alegorizada brillantemente en ese famoso mito de la caverna, que está contenido en este diálogo que mencionaba anteriormente, la República o Politeia, y que ha sido ampliamente trabajado, donde se plantea la existencia de ese mundo irreal de sombras, de las cosas particulares, que no son precisas, que no son exactas, que no podemos definirlas como tales por su cambio, por su corrupción, y el mundo real de la luz, el mundo de las ideas. La caverna es una cueva, un sitio profundo en el cual, según él nos narra a través de este mito, están una serie de personas encadenadas que no ven la luz y que están acostumbrados a aceptar las cosas tal y como se les proyectan cual sombras en las paredes de dicha cueva. Y se han acostumbrado a eso. Hasta que uno de estos, vamos a llamarle esclavos, estos encadenados, decide romper con aquello y se eleva hacia afuera a la luz, sale de la cueva, emerge de la caverna. Y al hacerlo, a partir de los tropiezos que tiene, porque la retina le arde, los ojos se le ponen nublados, las dificultades de dolores de cabeza, etcétera, etcétera, logra el propósito, que es alcanzar la luz. La alegoría también nos traza el camino del filósofo, mientras que los seres humanos comunes están abajo, aceptando las cosas tal y como las ven en términos de sombra. Solo ese arriesgado señor que asciende y se va de la cueva, sale de la cueva, de la caverna, el filósofo. Es la persona que quiere conocer la luz. Y aunque sea cegado, ahora logra entender el mundo mejor que sus amigos que yacen allá abajo. El mito sigue de una manera un poco interesante y muy violenta. Se dice que el que alcanzó la luz bajó de nuevo y trató de convencer a sus compañeros de suplicio, de prisión, que ascendieran igual para que se liberaran de las sombras y llegaran a la luz. Les narró las dificultades, los inconvenientes que existen, porque para adquirir luz hay que pasar trabajo y tener un montón de dificultades. Hay que enfrentarse a obstáculos terribles, tremendos. Solo así se llega a la luz. Es cierto. Y aquellos señores acostumbrados a vivir tranquilos, conformes, con ver el mundo de la sombra, hasta prácticamente lo amenazan como un perturbador y pueden llegar a matarlo. Es también una alegoría que de una u otra manera alude a lo que le ocurrió a su maestro Sócrates, que como se recordará, fue sentenciado a morir porque había corrompido a los jóvenes. Corrompido quiere decir, le había mostrado un camino de duda, de contradicción, de búsqueda por sí mismo y no a la aceptación sumisa de los que está legitimado socialmente. Es sumamente interesante que este mundo visible nos lo haya planteado en términos heraclitianos. Un mundo fugaz que está dominado por el cambio. Las cosas particulares, como no tienen esencia propia, carecen de realidad. El mundo inteligible, el mundo de la luz, él verdaderamente es real, porque él dice que cada idea contiene propiamente la realidad misma, lo sustancial mismo. Y esto se expresa muy claro en una célebre frase que puede ser tremendamente actual, en el que señala la diferencia entre dos personas o dos momentos del desarrollo de una persona en relación con la luz y con la sombra, con las tinieblas. Decía Platón, podemos perdonar fácilmente a un niño que le tiene miedo a la oscuridad. Podemos perdonar
fácilmente a un niño que le tiene miedo a la oscuridad. La verdadera tragedia de la vida es cuando un adulto le tiene miedo a la luz. Y esto sigue resonando después de tantos siglos porque sigue siendo válido de que hay muchas personas que llegan a la adultez y le siguen teniendo miedo a la luz. Prefieren vivir en un mundo de sombras, tranquilo, con los miedos que eso les trae, y sin embargo no quieren arriesgarse a llegar a esa iluminación. Es interesante porque la idea de la luz, de la iluminación, ha impregnado prácticamente todas las culturas. Cuando los primeros cristianos gnósticos trataron de interpretar la prédica de Cristo, dijeron que eso era lo que quería decir Jesús. Quedar iluminados por el conocimiento de una serie de formulaciones que él mismo iba trazando a través de su célebre enseñanza contenida en las descripciones que nos dan los evangelios. Todavía hoy, en algunas concepciones, como la religión budista, las tradiciones orientales, está presente esta idea de la iluminación. Buda quedó iluminado, esa idea de la iluminación. Y por si fuera poco, en la historia de la Europa occidental apareció ese periodo interesante del siglo XVIII, que es conocido como el siglo de la Ilustración, en que los grandes pensadores intentaron derramar los conocimientos para elevar la capacidad de los hombres europeos. Algunos han calificado ese proceso como la primera gran alfabetización que tuvo Europa, gigantesca, que comienza en Francia, pero que comienza a tener o tiene posteriormente sus réplicas en otros países, en Inglaterra, en Alemania, etcétera, etcétera. Y a ese siglo XVIII se le conoce como el siglo de las luces. La idea de la oscuridad, la idea de la luz formulada en el mito de la caverna sigue estando presente. Recuerdo que a veces cuando esto uno lo explica, lo aclara a un conjunto de personas, entienden la caverna estrictamente como una cuevita. Y nunca olvido a alguien que intentó presentar el mito de la caverna engendrando una cueva y cómo la gente vivía ahí abajo. Y un amigo le dijo, ¿sabes una cosa? No era necesario reproducir la caverna. La caverna de que habla Platón es tu propia cabeza. Si estás ahí encerrado, si no tienes comunicación y diálogo con los demás, si no intercambias ideas y debates, puntos de vista, te quedas en la caverna, te quedas dentro de tu cabeza. Y esa es sencillamente una fórmula de interpretar mucho más ampliamente. Hoy podemos ver en diferentes redes sociales, explicaciones, diferentes índices, actualizaciones del mundo de la caverna. Por ejemplo, la persona que vive atada a la pantalla televisiva, a la pantalla cinematográfica, y que cree que eso que se le están transmitiendo, pues es la verdad, es la realidad. No asciende, no trata de confrontar efectivamente lo que le ofrece la pantalla televisiva con respecto a la realidad misma. Esa enorme masa de personas que viven pendientes de su celular y la realidad se les reduce al diálogo con esas imágenes que ahí aparecen o esos textos que ahí aparecen en forma de diálogos digitales con alguien. A veces esto se llega a un momento crucial y significativamente trágico. Yo he visto dos personas que han estado casi una frente a la otra conversando a través de sus celulares. Y el diálogo directo, la confrontación directa es sustituida por este medio. Esa es la caverna actualizada hoy día de uno u otro modo. El problema o el tema de la caverna platónica y de la luz y de la sombra ha sido mostrado grandemente en muchísimos filmes de éxito. El show de Truman, la historia de una vida, nos habla precisamente de ese mito. El ascenso del personaje protagonista principal por una escalera hasta llegar a la puerta y leer el título Exit, la tentación por salir de aquel lugar
que él ha comprendido es un mundo creado para él, que ha sido, a través del cual ha sido dominado, manipulado a lo largo del tiempo, es significativa. Es una manera de presentar la caverna en nuestro tiempo. ¿Quién puede dudar de que hay un filme que todos consideran la mejor aproximación al tema de la caverna actualizadamente? The Matrix. Un mundo en el cual cuando uno se libera y mira a los lados, está viendo cómo los hombres se constituyen en verdaderas máquinas de las que se succionan toda una serie de sustancias para poder hacer andar el mundo. Esa lluvia de caracteres que está presente en el inicio, en la presentación de la propia película, del propio filme, nos indica esa caverna. The Matrix es una alegoría de la caverna. Otra actualización de esto. El escritor portugués José Saramago diría una cosa muy precisa con respecto a este tema de la caverna platónica. El mundo se está convirtiendo en una caverna, igual que la de Platón. Todos mirando imágenes y creyendo que son la realidad. El tema de la caverna va a resonar después en otros pensadores. Por ejemplo, cuando hablemos de la hiperrealidad y de la utilización de los medios actuales para hacerme creer que es la realidad, que se superpone a aquella otra y me la borra, me la diluye completamente. De eso hablaremos en otro momento de otro personaje importante. La duplicación del mundo, del mito de la caverna, entre lo sensorial y lo racional, supone la contraposición, y este es el alcance más grande que tiene esta idea, de lo material y lo ideal, como dos cosas que están opuestas. Pero no solamente en estos términos abstractos, amplios, etcétera, sino también la contraposición del alma y el cuerpo en el interior del propio ser humano. Cuando muchos siglos después la polémica entre Renato Descartes y Benito Spinoza vuelvan a traer a la luz pública el tema de alma y cuerpo, cada uno de estos dos grandes pensadores tendrá una solución diferente. El alma para Descartes es una entidad independiente y ahí está la resonancia de la concepción platónica. Por el contrario, el alma, el espíritu, es para Spinoza una propiedad y un atributo de la naturaleza, al igual que lo corporal. Y en ese sentido estaremos viendo la fórmula diferente, distinta, distanciada de lo que Platón enunció en su momento. Estas son más o menos las ideas fundamentales de esta célebre teoría de las ideas que deja sentado una serie de concepciones fundamentales en el pensamiento teórico en general. Pero como decíamos antes, Platón le interesó sumamente la constitución política de su lugar natal, de Atenas, y en general de la polis. Para Platón, convencido de que los grandes daños que sufría la sociedad estaban determinados por el ambiente democrático, por la libre decisión de cada uno de los miembros de la polis, optaba mejor por una fórmula distinta. Democracia que implica dominio o poder del pueblo, y que fue un término acuñado en el siglo V a.C. en Atenas. Ese debate público, ese ejercicio soberano de cada uno de su punto de vista y de su opinión. Frente a eso, para evitar los males que trae, los errores que puede tener, como él decía, ese vulgo que puede equivocarse a la hora de decidir, él confiaba mejor en la aristocracia. El aristo es el núcleo de lo excelente, el poder de la excelencia, el poder de lo que son más capaces, que es mejor que el poder de todo ese pueblo que opina. Esa aristocracia, según Platón, debía de ser de virtud y de saber, no de sangre. Pero aquí vienen los conflictos y contradicciones de un individuo como este gran pensador. Si efectivamente consideraba que la aristocracia debe ser de virtud y de saber y no de sangre, debía haber considerado que para sustituirlo al frente de la academia al él morir, debía estar el más aventajado de todos los discípulos, que sin duda alguna era Aristóteles. Sin embargo, dejó al frente de la academia a un primo, algo que molestó muchísimo a Aristóteles. Traicionó su propia idea.
La aristocracia aquí funcionó en función de la virtud y del saber, sino del parentesco que tenía, la confianza en el parentesco. Por último, resulta sumamente aleccionador el esquema, por así decirlo, utópico, en que Platón consideraba que debía de estructurarse la polis griega, a través de clases sociales, cada una de las cuales está determinada por las partes del alma que tiene significativo. Para Platón existe una clase superior, que es la de los gobernantes, que han de ser filósofos para que sean realmente pensadores. Y la parte del alma que los cualifica es la racionalidad. Sus virtudes son la prudencia, la sabiduría, esa célebre frónesis que emplearía Platón y muchos teóricos griegos. En el medio estarían los guardianes, que eran los guerreros, cuya característica anímica, sentimental debía ser lo irascible, capaz de moverse y tensarse frente a una agresión determinada. No podían ser estables, sino que debían demostrar esa capacidad de una energía superior para poder enfrentar al enemigo. La fortaleza debía ser la virtud de estos guardianes. Y abajo, en la última capa, debían de estar los artesanos y los labradores. Para él, despectivamente, estos seres eran apetitivos del goce de una buena comida, de un buen sexo, de un buen relajamiento, etcétera, etcétera. Pero que tenían una virtud, la templanza, y especialmente el virtuosismo para hacer una serie de cosas, de objetos, de instrumentos que estaban al servicio de los hombres. Él admiraba cómo estos artesanos eran capaces de pintar, decorar una pared, decorar una ánfora, una jarra, etc. Cómo eran capaces de preparar los corceles, los caballos para poder andar, los vestuarios que podían utilizar de una u otra manera las personas de alto rango. A los artesanos y los labradores le debíamos también no solamente la creación de una serie de objetos útiles, utilitarios, sino también el hecho de los productos de la tierra, porque eran hábiles, eran virtuosos. Ese virtuosismo se expresa a través de una palabra griega tremendamente interesante, techné. La techné es esa habilidad, ese virtuosismo, esa capacidad de hacer las cosas con una precisión y una elegancia significativa. Por un lado, Platón alababa la capacidad de techné de esos hombres artesanos y labradores. Por otra, los había convertido en la última casta, en la última clase, en la clase inferior. Y al mismo tiempo que destacaba ese virtuosismo, le temía. Y como representante de círculos poderosos de la poli griega, hasta llegó a decir que era preferible que ellos, los artesanos, los labradores, las personas habilitadas en lo que hoy llamaríamos la artesanía, el arte, la creación de diferentes índoles de corte espiritual, deberían de estar en los suburbios de la ciudad para evitar que crearan un contagio inadecuado. Debían de estar como alejados del centro de la ciudad, que debía estar ocupado por los gobernantes, por los guardianes, por las figuras que eran más encumbradas y más significativas. Aquí vemos un esquema muy temprano de una conformación clasista de la sociedad que él la funda en lo que aparentemente constituyen partes del alma y virtudes que se desarrollan a partir de ella. Bien, en la célebre obra de Rafael, denominada la escuela de Atenas, o que algunos también denominan la filosofía, Rafael nos presenta un cuadro que es evidentemente erróneo. En primer lugar, por la arquitectura, una arquitectura romana, no ateniense, no griega propiamente. Pero lo interesante es que cada uno de los personajes que ahí aparecen son los filósofos, que vivieron en diferentes épocas, pero los reúne todo en esa plaza, en ese lugar. Al centro aparecen las dos figuras cumbres del movimiento filosófico ateniense, la figura de Platón y la figura de Aristóteles. Es interesante que la figura de Platón aparece con su mano elevada. Está haciendo una alusión a esa manera peculiar de él expresarse de las ideas, en que apelaba aún más allá, a una realidad trascendente,
algo que queda fuera de las cosas sensibles. Y eso contrasta con la posición que veremos más adelante asumiría Aristóteles, entendiendo de que había que bajar a las cosas sensoriales, comenzar a estudiar a partir de ellas y no de esas entidades, esas entelequias que podían vivir en un mundo del más allá. Hay que recordar que Platón nos hizo un llamado muy temprano que sigue siendo válido. Una vida sin examen, sin crítica, que no se cuestiona, no merece la pena ser vivida. Es un consejo que él nos da desde muy temprano y que sigue teniendo hoy una significación tremenda. Por desgracia, una buena cantidad de personas no se detienen en determinados momentos de su existencia a analizar críticamente qué han hecho, qué no han hecho, en qué han cometido errores, o diciéndolo en otras palabras, en qué han pecado. Simplemente así. Y él dice, una vida llevada así, sin ese examen, sin ese cuestionamiento, no merece la pena ser vivida. Y de ese modo llegamos a una conclusión de esta obra significativa, de esta figura relevante del pensamiento que fue Platón.